Bien, entonces continuando con el problema 4.6c, me salté el B porque es como más de lo mismo, solo que cambia la transformada Z y hay que tener en cuenta dicha transformada, pero nada que la tablita no solucione. En este sistema tenemos un sistema de segundo orden, pero donde no tenemos polos complejos conjugados, simplemente dos polos simples con distintas dinámicas. ¿Ok? Tenemos un polo lento y un polo más rápido. En este caso, el polo más rápido es el que está más lejos. El polo más rápido es el que está más lejos del origen, en el plano complejo S. Entonces, el polo más rápido va a ser menos 4. ¿Por qué? Porque me va a definir un tau más chico. Se demora menos en llegar a estado estacionario, el modo natural que fuerza este polo. Entonces, directamente puedo capturar el rise time de este sistema, del polo más rápido, va a ser un cuarto, y va a ser 0,25 segundos. A partir del rise time puedo definir un intervalo para existencia para el periodo de muestreo adecuado y en donde dice que puede ir entre 0,025 a 0,0625 y en donde puedo escoger perfectamente 0,03 o haber escogido 0,025 si es que quiero 10 muestras o si quiero menos muestras en el rise time. Bueno, lo subí un poquito, es una elección, ¿ok? Libre al consumidor, digamos. Entonces aplico la formulita para obtener el modelo muestreado. Tengo la respuesta escalón en S del sistema. Le aplico fracciones parciales para identificar los modos naturales. Aquí tengo los modos naturales y aquí el modo forzado por haberle aplicado el escalón unitario. Bueno, en este modo aparece un e a la menos 2t. Aquí aparece el modo e a la menos 4t y aquí aparece el modo escalón unitario de la misma naturaleza de la entrada, dado que está la respuesta escalón unitario. Y le aplico Laplace a la menos 1. Ahí puedo ver mejor los modos naturales, el modo forzado, los muestreo, de tal forma de poder aplicar fácilmente las transformadas Z a partir de la tablita. Constante elevado acá, constante elevado acá, escalón muestreado, aplico transformada Z y obtengo esas tres transferencias, todo multiplicado por Z menos 1 partido en Z, y bueno, ahí hay que jugar, digamos, o más bien, arreglar todo para hacer aparecer la función de transferencia y evaluando el periodo muestreo que escogí de 0,03. Obtengo la siguiente función de transferencia, en donde nuevamente el grado relativo es 1. Se mantiene el grado relativo 1 porque mi sistema en tiempo continuo no tenía un retardo y por efecto del retentor de orden 0, el sistema discreto va a tener grado relativo 1, dado que no hay retardo. Es el mínimo grado relativo que voy a obtener con el retentor de orden 0. Bien, entonces eso para el problema C. Pasando directo al problema B, dado que el otro salió cortito. Ahora sí tenemos un sistema con polos complejos conjugados, donde nuevamente es de bastante interés, dado que tenemos los polos complejos conjugados, el mapeo que eso implica en Z, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente para este caso vamos a tener que escoger un periodo muestreo adecuado. Entonces vamos a tener que proponer el rise time para un sistema de segundo orden, que venía dado por esta formulita acá. Para obtenerlo, entonces lo único que debo definir es la frecuencia natural de los polos conjugados, complejos conjugados, y el factor de amortiguación. Igual estas dos expresiones, la expresión general para los polos complejos conjugados y el modelo de la planta, y obtengo ese valor de frecuencia natural y ese valor de amortiguación. Aplico la formulita y me da que el rise time es de 0,52 aproximadamente. Como tengo el rise time,
aplico el criterio de las 4 a 10 muestras y obtengo el intervalo para el periodo de muestreo. Ahora, dado que tengo polos complejos conjugados, tengo polos con parte imaginaria, aparece lo que se llama el muestreo patológico. El muestreo patológico es justamente eso, cuando tengo polos con parte imaginaria que al inducir oscilaciones, si yo escojo mal, si yo escojo mal el periodo muestreo, puede que esté ocultando dinámicas del sistema por el mero hecho de existir estas partes complejas que inducen oscilaciones. Esas oscilaciones sí me importan, sí me importa, digamos, muestrear dichos modos naturales. Entonces, el muestreo patológico da cuenta de ello y da un criterio de cómo no elegir el periodo muestreo para evitar que se oculten dinámicas del sistema, dado a la presencia de estas oscilaciones que inducen las partes imaginarias de los polos. Entonces, a partir del denominador de la función de transferencia, obtenemos los polos, donde aquí tenemos directamente la parte imaginaria. La forma en que se obtiene el muestreo patológico, es decir, se ocultan las dinámicas del sistema de segundo orden, dada la existencia de estos polos con parte imaginaria, es la siguiente, que la frecuencia de muestreo sea un múltiplo entero de la diferencia, la magnitud de la parte imaginaria de los polos complejos conjugados. Es un criterio que se puede demostrar. Entonces, dado que la frecuencia de muestreo es simplemente 2pi partido en delta, puedo despejar delta y obtengo la siguiente expresión, que depende de la diferencia de la parte imaginaria de los polos, la magnitud, y da cuenta de que pueden ser múltiplos enteros de esta división de 2pi dividido la magnitud de la parte imaginaria de la diferencia de los polos. Entonces, en esta igualdad, si yo tengo este periodo muestreo, voy a tener muestreo patológico, voy a estar ocultando la dinámica oscilatoria inducida por la parte imaginaria de los polos complejos conjugados. Entonces, naturalmente, puedo proponerla como una desigualdad. Para evitar el muestreo patológico debe cumplirse, bueno, esto en diferencia, no debe ocurrir esto. Este criterio te dice cómo no escoger el periodo muestreo y obtenemos lo siguiente, simplemente, dado que ya tenemos la parte imaginaria, reemplazamos y obtenemos que el periodo muestreo debe ser distinto a múltiplos enteros de 1.5713. ¿Ok? Entonces, podemos considerar el criterio de las 4 a 10 muestras para el periodo muestreo y cómo no debemos escoger el periodo muestreo a partir del análisis de muestreo patológico y notar que podemos coger, por ejemplo, el valor 0,06 que está dentro del rango de las 4 a 10 muestras y no está dentro de los valores especificados para el muestreo patológico. No va a ocultar dinámicas oscilatorias del, del sistema. Entonces, 0,06 es una elección. Bien, entonces, eso con muestreo patológico. Ahora, dado que nosotros queremos obtener el modelo muestreado del sistema por medio de la siguiente formulita, por medio de esa fórmula, podemos llegar a plantear lo siguiente. Mira, dado que este sistema es de segundo orden, probablemente, y bueno, este sistema de segundo orden induce un modo natural que es una
que es una sinusoidal amortiguada, y más encima, al sacarle la respuesta a escalón, vamos a obtener una expresión, digamos, tal vez poco amigable. ¿Ok? Pueden intentarlo de una manera distinta a la que yo propongo acá, pero yo recomiendo lo siguiente. Dado que es un sistema de segundo orden, dado que son polos resonantes, perdón, complejos conjugados, podemos tal vez bypasear, sacarle la transformada, aplicarlo con transformada de Laplace y directamente plantear la señal que se obtiene a la respuesta escalón. Directamente obtener la respuesta escalón que vamos a llamar I de t. ¿Ok? Dado que se trata de la respuesta escalón de un sistema de segundo orden, lo puedo plantear como, bueno, primero va a aparecer el modo natural inducido por el sistema, que para polos complejos conjugados es una sinusoide amortiguada. Es decir, puedo plantearlo de la siguiente manera. Y a la menos t partido en tau por coseno o seno, puede ser, de la frecuencia amortiguada por t, más algún desfase phi. Bueno, como no tiene retardo, puedo multiplicarlo por un escalón unitario, más el modo forzado debido a que al entrar le estoy aplicando el escalón unitario. Estoy analizando la respuesta escalón, lo voy a llamar C sub 0 VT. Es decir, va a tener la misma naturaleza de la entrada, pero ponderada por algún factor. Bien, y esta va a ser la forma de la respuesta escalón. Es a lo que voy a llegar. En modo natural, en modo forzado. Donde el tau y el omega d venían dados de obtener los polos que van a tener la forma menos 1 partido en tau más menos j omega d. Omega d es la frecuencia de este coseno amortiguado y el tau es la constante que amortigua directamente el coseno. Bien, entonces a priori ya sé cómo va a ser la respuesta escalón y puedo obtener los valores que definen esta respuesta escalón, el A, el phi y el C0, los voy a obtener de las condiciones iniciales y finales, o no sé, sí, condiciones iniciales y finales, y el tau y el omega d a partir de los polos. ¿Ok? Entonces tengo la información suficiente para obtener dichos parámetros. Ya tengo eh, la respuesta escalón identificada, la forma y forma de obtener los parámetros. Bien, entonces eso es lo que está acá. Sé que la respuesta escalón va a tener esta forma, en donde aparece un modo natural y un modo forzado. Sé que los polos conjugados van a tener esta forma, en donde directamente puedo sacar el tau y la frecuencia amortiguada. Bueno, ya había calculado los polos del sistema, con eso puedo sacar el tau a partir de la parte real, y a partir de la parte imaginaria saco la frecuencia amortiguada, que es prácticamente 2, un poquito menos, y los valores de los parámetros A, phi y C sub 0 los puedo obtener a partir de las condiciones iniciales y finales. Entonces aplico el teorema del valor inicial para la señal. Entonces me fijo en esta propuesta que de la forma general de la respuesta escalón, la evalúo en 0, en t igual 0, obtengo esto de acá, y puedo sacar el valor que va a tener la señal en t igual 0 a partir del teorema del valor inicial. Simplemente eh, reemplazar s igual a infinito en la función de transferencia, y eso me da 0 porque tiene grado relativo 2. Entonces todo el denominador se come, digo, la magnitud y tiende a 0. Entonces aquí tengo una primera ecuación. Puedo obtener la derivada de la señal. ¿Ok? Simplemente derivo esta expresión que había propuesto, el tiempo,
Notar que estos escalones no los derivo, el escalón simplemente existe para definir que la señal comienza en t igual 0, así que no me preocupo de derivar los escalones. Lo estoy ocupando para explicitar que la señal existe desde t igual 0 en adelante. ¿Ok? Nada más, no lo voy a pescar para la derivada. Entonces, derivo, obtengo lo siguiente, y puedo ocupar nuevamente el teorema del valor inicial, pero para la primera derivada, en vez de multiplicar por s, multiplico por s al cuadrado, por la respuesta escalar en s, eso me sigue dando 0, y lo igualo a la primera derivada evaluada en t igual 0. Toda esta expresión de acá igualada a t igual, en t igual 0, evaluada en t igual 0. Puedo hacer lo mismo para el teorema del valor final y pesco la expresión que había propuesto, hago tender S a 0 para la función de transferencia, con eso obtengo el valor que debo tener en este escenario y lo igualo con el valor que aquí aparece cuando t tiende a 0. ¿Ok? Cuando S tiende, perdón, cuando t tiende a infinito. Cuando t tiende a infinito, todo el modo natural desaparece y me queda el modo forzado, que toma el valor C sub 0. Entonces, con estas tres ecuaciones que marqué, puedo solucionar el problema y obtener el valor de la amplitud de la señal amortiguada, el desfase y el valor de la magnitud del modo forzado. Entonces, dado que ya tengo completamente identificado eh, la respuesta escalón, reemplazo la respuesta escalón acá, el- la señal en el tiempo, y el siguiente paso era simplemente muestrearla. Y eso es lo que hago acá. No reemplazo los valores todavía para mostrar qué es lo que está ocurriendo. Simplemente la muestreo. ¿Ok? Después, al final, evalúo los valores obtenidos. La muestreo y este coseno lo puedo expresar como eh, una multiplicación, o sea, por la propiedad del coseno de suma de ángulo, la suma de ángulo en el coseno, perdón, sería coseno del primero por coseno del segundo menos seno del primero por seno del segundo, y hago aparecer estas expresiones de acá. Entonces, lo único que va a ocurrir acá es que me aparecen cosenos amortiguados, muestreados, seno, un seno amortiguado muestreado, y tanto el coseno como el seno están ponderados por un factor que depende de la amplitud y el desfase. Es decir, el desfase juega con la combinación lineal, esto puede sonar extraño, la existencia de un desfase en el modo natural en tiempo continuo induce eh, un cambio en la combinación lineal del seno y el coseno, que son dos señales ortogonales, ¿ok? Eh, en su versión muestreada, ¿ok? Y por ende también entre la ponderación, entre las transformadas z. Y eso, entonces aplicamos transformada z del coseno y del seno amortiguado aplicando la tablita y nos da lo siguiente. ¿Ok? Nuevamente aquí aparece la noción de los polos complejos conjugados mapeados al plano z, que es lo que ya habíamos analizado, el modo forzado, y bueno, ahí llego a reemplazar los valores. Esto lo hice con el Wolfram y da esto acá, que es lo mismo que se obtiene ocupando el comando C2D en MATLAB. Próximamente voy a incluir los códigos para ayudar también en la tarea. Pero eso sería este problema. Y notar que nuevamente el grado relativo es 1. Y apareció un 0 de muestreo, a pesar de que el modelo de la planta en tiempo continuo no tenía ningún cero. El efecto de ocupar el retentor de orden cero es que
Si mi planta en tiempo continuo no tenía un retardo, el retentor de orden cero va a retener la respuesta en una muestra. ¿Ok? Entonces, a pesar de que el modelo en tiempo continuo fuera de segundo orden, con grado relativo 2 en tiempo discreto, su modelo discreto va a tener grado relativo 1 por el hecho de ocupar un retentor de orden cero. Y así que esa sería la respuesta de este problema.